Amigos, muy buenas tardes. Aquí Javier Monroy en la conducción y dirección de Opinión 2020. Bienvenidos aquí a un día después de esta jornada electoral en la que todo el Perú ha asistido, ha cumplido con su deber. Bueno, otros que no lo han hecho, tal vez por costumbre, otros por algún tipo de impedimento o alguna incidencia. Pero en general la votación ha sido bastante ordenada, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Ya se ha dicho todo desde anoche, después de conocerse los resultados, desde la tarde en realidad. Ha sido una jornada llena de sorpresas, pero en otro sentido no tanto, porque esta, este surgimiento, ¿no? Victorioso del Frente Popular Agrícola del Perú, el famoso FREPAP, que fundó Ezequiel Ataucusi a fines de los años 80, quedando en segundo lugar con casi 9% de los votos emitidos válidos, ¿no? Después de Acción Popular, por supuesto, refleja, vamos a decir así, el voto anti-establishment, ¿no? Pero resulta que este partido, que se presenta en contra de los partidos tradicionales como una opción, porque evidentemente los partidos tradicionales pues han sufrido un duro golpe de imagen, un duro golpe de reputación, ¿no? Un duro golpe de confianza y de credibilidad en la ciudadanía, habida cuenta la cantidad de destapes, de revelaciones, muchos de ellos vinculados a casos de corrupción, ¿no? A falta de coherencia ideológica, partidaria, y sobre todo muchos enjuagues, ¿no? Y muchas vinculaciones y asociaciones incluso contra natura, como se dio en alguna otra oportunidad entre el APRA y el PPC, por ejemplo, ¿no? En esta jornada, bueno, la ciudadanía ha dicho que no le gusta ese tipo de arreglos, de componendas, que quieren un juego más limpio, más transparente, ¿no? Y no quiere pues ofertas vacías de contenido, sino quiere cosas que puedan tener algún grado de viabilidad, ¿no? Ya están cansados de esperar, y ya están cansados de lo mismo, y están cansados de este sistema perverso y tóxico, ¿no? De muchas agrupaciones que evidentemente reflejan pues intereses particulares más allá, incluso en contra de lo que ofrecen a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la lectura y la interpretación está bastante clara. Ahora, el tema de Acción Popular ya se venía desde la victoria de Muñoz en las elecciones de la alcaldía de Lima. Y en general, Acción Popular, vamos a decir así, es uno de los partidos orgánicos, ¿no? Dentro de lo que se puede interpretar como tradicionalismo, es uno de los partidos más serios, más ordenados, ¿no? Y sobre todo más coherentes dentro de lo que cabe el término. No podemos olvidar que Acción Popular en el último medio siglo ha gobernado ya dos veces a través de Fernando Belaúnde Terry, una vez con Valentín Paniagua, el famoso gobierno de transición, ¿no? Han ganado muchísimas gobernaciones, alcaldías, en general han tenido una presencia importante, y bueno, lo que se consumó con la victoria de Muñoz en el municipio de Lima, ¿no? Y ahora con esta victoria en la jornada de elecciones parlamentarias complementarias. Entonces, vamos a decir así que el triunfo, ¿no? Clarísimo de Acción Popular es el triunfo también del efecto de recordación de marca, como se habla en marketing, ¿no? Es decir, una marca, un logo, una idea instalada en el inconsciente colectivo respecto a que es un partido que tiene pues cierta tradición, pero digamos una tradición que es más aceptada por la ciudadanía respecto de las tradiciones que pudieran representar o interpretar otras organizaciones, como por ejemplo el PPC y el APRA, que en estas elecciones han virtualmente desaparecido del mapa electoral y del mapa político, ¿no? Porque han perdido ya su inscripción, no han pasado la valla, y entonces ahí está, y por supuesto también la pérdida importantísima de la hegemonía de Fuerza Popular, ¿no? Ya no es más, digamos, esa agrupación que en las últimas elecciones
consiguieron 73 congresistas y se escuchó decir a uno de los representantes de esta agrupación pues que ellos iban a gobernar el Perú desde el Parlamento, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que nos dice la realidad? Que al final sí pues hubo un comportamiento obstruccionista, ¿no? Muy marcado, que al final dio origen a la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso el 30 de septiembre del año pasado. Entonces, las cosas están claras. Hay una representación importante de Acción Popular, de FREPAP y también de Alianza para el Progreso, hay que decirlo, es un partido también bastante ordenado, ¿no? Y con menos resistencias que otras agrupaciones. Pero vamos a ver, ya dentro de unos minutos nos vamos a enlazar con importantes analistas para conversar con ellos también, entre ellos Lucho Núñez, prestigioso analista, y también Luis Benavente, director de Vox Populi, la compañía encargada de encuestas de opinión y sondeos de opinión también. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Bien, amigos, aquí estamos otra vez en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Estamos aquí analizando, interpretando los resultados de la jornada electoral del día de ayer. Decíamos que, bueno, hay resultados que son sorpresivos, pero otros que no lo son tanto. Parece un contrasentido, pero no lo es así, porque este impulso que ha cobrado el Frente Popular Agrícola, el FREPAP, ¿no?, quedando en segundo lugar con casi 9% de los votos emitidos válidos, ¿no?, es una representación importante, ¿no es cierto?, de recojo de las demandas ciudadanas y también una lectura respecto a el rechazo y la resistencia de esta ciudadanía, del electorado, a agrupaciones demasiado tradicionales por un lado, pero también llenas de imputaciones importantes, a veces asociadas a casos de corrupción y también de falta de coherencia ideológica, incluso de la falta de vida partidaria interna, etcétera, ¿no? Una serie de efectos que han terminado por colmar la paciencia, vamos a decir así, de gran parte del electorado que ha visto en FREPAP, por ejemplo, y por supuesto en Acción Popular, el gran triunfador, que va a tener 24 legisladores en esta jornada, en este nuevo Parlamento, ¿no es cierto?, representan opciones importantes y que cambian todo el mapa electoral. Estamos en contacto con Luis Núñez, analista prestigioso. Ya hemos conversado antes con él y vamos a pedir su opinión respecto y su lectura también respecto a estos resultados. Lucho, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Javier. Estaba escuchando tus comentarios previos y coincido contigo.
De entrada, lo primero que quisiera mencionar es que está muy bien que Acción Popular, después de tantos años y de la gestión del presidente de la UNDE y de Valentín Paniagua, junto con algunas gobernaciones y la alcaldía de Lima el año pasado, logre la primera minoría en este Congreso atomizado. Sin duda es un gran reto, es una gran oportunidad, pero también un gran compromiso, porque dentro de estos 15 meses ellos tienen que lograr una buena performance legislativa si quieren presentarse a la elección del 2021 con un candidato con posibilidades. Eso es lo primero que quisiera aportar. Sobre el fenómeno del FREPAP, que hasta las encuestadoras se les fue la tortuga, bueno, es tal vez por este sentido egocéntrico, limeño, que no nos deja mirar más allá de la provincia. Pero yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en la frontera con Colombia y con Ecuador, y también con Brasil, y pude comprobar lo que ellos en su manifiesto ideológico pregonan, que es el asunto, entre otras cosas, de las fronteras vivas. O sea, mandar enormes grupos de familias del FREPAP a hacer frontera. Y eso me llamó mucho la atención porque no lo había visto antes. Y claro, uno con lo que pasó ayer se puso a leer un poco más los estatutos y nos encontramos con un partido teocrático israelita del séptimo día que mezcla la política con la práctica de los 10 mandamientos y que, claro, ahora es una incógnita de qué va a hacer. Pero evidentemente tú hace rato mencionabas que la elección castigó a marcas que estaban sucias. Así es. Bueno, el FREPAP, a pesar de que hay algunas acusaciones contra algunos miembros, parece una marca que surge más limpia, no comprometida con lo de Odebrecht, por ejemplo. Tal vez porque no han sido gobierno o no han tenido puestos importantes. Que es algo parecido a lo que pasa con Acción Popular, que tampoco la marca está sucia con lo de Odebrecht. Es un reto saber si los hermanos israelitas van a hacer una agenda que no solo se circunscriba a sus principios, que son principios muy conservadores, sino pensando un poco en el país. Creo Bien. que las razones para votar por el FREPAP no es una sola, son multicausales, incluyendo alumnos míos que me dijeron, profesor, te voy a votar por ellos hasta por fregar a los otros. O sea, hay varias causas por las cuales se explica este fenómeno. Bueno, sí. Sí, dime. No, continúa, por favor. No quisiera irme a hablar de otros partidos sin hacer referencia a lo que tú mencionaste de la salida del espectro político del APRA y del PPC. Yo creo que esto es una lección para ambos, y en el caso del PPC, para que vaya a construir partido más allá de Lima. Tiene algunos cuadros interesantes en provincia, pero no son bien promocionados. Y en el caso de Lima, llevaban buenos candidatos en algunos puestos, pero al no pasar la valla, se quedaron. En el caso del APRA, también creo que después de 60 años, creo, de vida política en el Parlamento, es la primera vez que no van a estar. Creo que hay varios factores también que influyen en eso. Uno de ellos, la ausencia de un líder como Alan García. Cuando el partido se ha presentado a contiendas electorales sin Alan, no les ha ido bien. Y otra vez lo estamos viendo.
y tal vez la persistencia de algunas caras añejas que por más experiencia que tuvieran en la tarea congresal, ya la gente está un poco harta. Y veían tal vez en la figura de Mulder una persona que iba al Congreso para vacar a Vizcarra. Yo tengo la impresión que los electores andan en una onda de ya basta de obstruccionismo, cada poder que se equilibre y se ponga a gobernar en lo que le toca. Unos a hacer leyes y otros a hacer país, sobre todo por la deuda social que queda en muchas regiones. Sobre partidos como el Partido Morado, si vemos la repartición de curules, creo que hasta están mal, están creo que en puesto número 9 o 8 de los 10 partidos que entrarían. Estamos hablando de 9 o 10 congresistas. Yo sí creo que lo que pasó con el general Mora y con el propio Guzmán sí les afectó. Ellos salieron a la prensa y a la televisión a decir, bueno, una cosa es la bancada y lo otro es lo que pasó con Guzmán, pero yo sí creo que les afectó. Yo pensé que, por ejemplo, en Lima, ellos iban a hacer un mejor performance. Y, por ejemplo, una candidata que a mí me parecía extraordinariamente buena, como Zenaida Solís o José Liche, exoficial del Congreso, no entró. Y eso me da pie para decirte otro comentario, estimado Javier. Sí, sí. Creo que en la lista de los candidatos de los distintos partidos había buenos candidatos. No todos, pero había buenos candidatos tal vez en partidos equivocados. Y seguramente tú me vas a decir, dame un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, el ex gobernador de Ica, Fernando Sillonis, me parece que no fue en un partido aceptable por la mayoría de la población, que ya había sufrido un revés en la elección municipal. O un luchador social como es Walter Chirinos, que iba con el número 5 por Avanza País, el partido del trencito. Walter, yo vi que hizo una gran campaña en los distritos de Lima y sin embargo el partido no pasó la valla y Walter no entró. Así es. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la estupenda lectura que has hecho, esta interpretación que has hecho de los resultados, Lucho. Ahora, yo lo que te preguntaría es, este FREPAP, porque algunos analistas ya han deslizado, ¿no es cierto?, comentarios, han expresado sus opiniones con reserva respecto a lo que se puede esperar de FREPAP en una gestión parlamentaria, sobre todo con las ideas absolutamente, vamos a decir así, ultraconservadoras, muy tradicionales, arraigadas pues y vinculadas con la religiosidad popular, ¿no? Y no en vano, como tú mismo mencionabas sobre el tema de las fronteras vivas, ellos tienen 36 bases en la selva, donde realizan una serie de operaciones, de actividades, de proselitismo, de captación, de seguidores, ¿no? De conexión con las comunidades. Es un trabajo realmente de hormiga muy importante y políticamente impresionante, porque ahora estamos viendo los resultados de eso. Y evidentemente sí, es cierto, hay varias razones, más allá del tema del rechazo, de la resistencia de la ciudadanía a votar por estos partidos tan instalados ya como los que han desaparecido del mapa, que puede, por ejemplo, esto de fastidiar, ¿no es cierto?, o de molestar a los demás y simplemente votar por ellos por esa razón. Pero yo te preguntaría, ¿tú crees que estos principios que están arraigados en el credo, ¿no?, de FREPAP tal vez van a entrar en colisión con el ultraliberalismo que está tan pues de moda, tan en crecimiento y que es una tendencia, especialmente en los temas de género o los demás temas que están en la agenda política asociados a eso? Esa es la pregunta que te haría. Sí, por supuesto. No me queda la menor idea de que ahí va a haber un choque de paradigmas, pero solamente el diálogo y el consenso en algunos puntos logrará que salgan adelante unos y otros.
Ayer, por ejemplo, escuchaba a uno de los líderes del FREPAP diciendo que para ellos el que roba, me refiero a un cargo público, para ellos es la muerte total. Lo llaman un traidor profundo. Ajá. Y que esa persona debe ser expectorada de cualquier cargo político. Y mira, mucha gente tal vez coincida con esa idea. Y entrando a su línea programática, lo que ofrecen para el Congreso, pues mira, la mayoría de las ideas son muy interesantes. Sí, Habrá que ver cómo consiguen asociarse con alguien o alguien los convenza de ampliar una agenda legislativa consensuada. La señora Mara Chávez se atrevió a lanzarles ayer una hoja de un puente de paz, una hoja de esa flor que se usa para la paz. sí. Y inmediatamente le salieron a contestar, Ajá. como deslindando, sobre todo porque en el pasado, en algunos momentos, el FREPAP y Acción y Fuerza Popular coincidieron en algunas cosas. Entonces, Claro. vamos a ver, es una expectativa. Ahora, la señora Luego, Chávez. quisiera dejar pasar, Sí. comentarte el caso de UPP, Ajá. que en medios internacionales ha llamado mucho la atención, porque algún titular publicó en algún periódico latinoamericano el partido de Javier Pérez de Cuéllar obtiene 17 escaños en el nuevo Congreso peruano. Sí, Y resulta que la UPP de ahora no tiene nada que ver con Pérez de Cuéllar. Así es, completamente. Ha sido una jugada muy estratégica de José Vega Antonio, Sí, pues. que será congresista otra vez, cobijarse bajo un radicalismo que en este momento inspira Antauro. Y mira, el sur se levantó con ellos y han conseguido otros congresistas en otros departamentos del Perú. Claro, uno dice, Antauro no va a estar en el 2020, es posible que tampoco esté en el 2021, y el discurso radical de la campaña a lo mejor lo van a tener que moderar un poco en el ejercicio de estos 15 meses. Pero lograron lo que estaban buscando, que es bajo la figura de un radicalismo, los sinadismos, que estos caceristas son mucho más radicales de lo que fue el gobierno de Ollanta, y hay una base popular que los apoya. Claro. Y nos pueden dar dolores de cabeza si todo el mundo se va contra ellos. Más bien, en 15 meses hay que buscar consensos para la reforma política, la reforma judicial y fiscalizar al gobierno, que ha estado 4 meses como un caballo loco mandando decretos de urgencia, y ahora hay que ordenar todo ese panorama. Sí, completamente. Sí, bueno, Vizcarra ha dicho que los decretos de urgencia para los que estaba, digamos, investido de facultades eran los que se esperaba y que no habían podido ser, digamos, sacados o puestos en vigencia precisamente por las maniobras obstruccionistas de sus rivales. Pero ya será el próximo Congreso instalado el que revisará también por facultades estos decretos de urgencia, a ver si son pertinentes o no, y seguramente algunos de ellos los va a dejar sin efecto. Pero en general, yo lo que vi en el tema, sobre todo de FREPAP, que me llamó la atención, es ¿cómo se dice? Esa intención, este propósito de voceros como la señora Chávez, de colgarse, ¿no es cierto?, de estos grupos que están en ascenso, para tratar de vincularse con ellos, aprovechando pues que evidentemente sí hay una serie de puntos de coincidencia entre ellos, sobre todo en lo más ultraconservador que pueda haber, y sobre todo que representa un buen segmento de la ciudadanía, ¿no? Y lo del FREPAP es un fenómeno que tiene, vamos a darle el nombre,
sucursales en otros países. Es un fenómeno latinoamericano. Yo te sugeriría que sus productores del programa puedan contactar a José Luis Pérez Guadalupe, Sí, sí. que ha hecho ya 2 libros sobre la influencia de grupos religiosos en la política latinoamericana, y que seguramente conoce más a fondo el fenómeno y el espectro de partidos como el FREPAP. Así es. Sí, lo vamos a contactar, Lucho, porque es una persona muy versada en el tema y justamente él mismo ya nos ha contado, nos ha dado información actualizada respecto a la gran influencia de estos movimientos religiosos mesiánicos, ¿no es cierto?, en toda América Latina. Vamos a ver si lo contactamos. Así es, que no son todas iguales. Cada quien tiene sus propias tendencias, pero cada día crece más. Así es. Lucho, muy reconocido por tu importante aporte. Muchas gracias y ya te contactaremos en otro momento. Claro que sí. Otro día que pueda visitarte en persona. Sí. Lo apreciaremos. Vamos a hacer una reflexión, claro que sí, sobre esta ensalada rusa ideológica que ahora es el Congreso. Así para es, saber así quién es de centro, quién es de centro derecha, quién es de centro izquierda, así es. quién es liberal, quiénes son los neoliberales, porque tenemos seguramente 10 bancadas bien diferenciadas. Toda esa segmentación será producto de un profundo análisis. Apreciaremos mucho tu presencia por acá, Lucho. Un gran abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Amigos, vamos a una pausa y regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos A las 11 de la mañana. Por Radio Canal Identidad. En Cura para Todos por RCI. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección de El Espacio. Estábamos justamente conversando con Lucho Núñez sobre los resultados, por una parte sorpresivos, sobre todo por el impulso del Frente Popular Agrícola, FREPAP, ¿no? Más allá de la victoria de Acción Popular, que va a contar con 24 legisladores a partir del próximo ejercicio, y sobre todo toda esta manifestación de resistencia, de rechazo de la ciudadanía, del electorado a los llamados partidos muy tradicionales y que virtualmente han desaparecido del mapa electoral y político, como el APRA y el PPC, y también por supuesto Solidaridad Nacional, ¿no?, que tuvo una participación bastante agresiva, ¿no?, realmente una estrategia de guerra, pero de guerra sucia, ¿no? Hay que decirlo, por eso fueron sancionados varias veces por el Jurado Electoral Especial. Pero bueno, más allá de eso,
a mí lo que más interesante me parece es el posicionamiento del FREPAP como esta nueva fuerza neoconservadora, vamos a decir así, que va a tener una representación importante en el Parlamento. Por eso estamos ahora conectados con Luis Benavente, director de Vox Populi, para conversar sobre este tema. Lucho, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. No sé si coincides con esto o tienes alguna otra opinión. Sí, bueno, digamos que ha llamado la atención que FREPAP tenga una importante representación, pero ahí yo tendría que decir algunas cosas. Primero, que ningún partido ha tenido una importante representación. Hay 10 partidos que van a pasar la llamada valla electoral y que tienen entre 10 y 5 puntos. Ninguno tiene, digamos, una minoría calificada, siquiera. Todos están en un nivel muy bajo de voto. Sí. ¿No? Ahora, en lo que es voto, entre 5 y 10%, 10 partidos, casi con un poquito de ironía, es un empate de 10. Sí, es cierto. Y no exagero. Es cierto. Entonces no hay nadie que haya desjollado, ni FREPAP ni nadie, ¿de acuerdo? O sea, un Claro, partido que tiene lo que tuvo Fuerza Popular el año 2016. Sí, por supuesto. Fue importante y eso significó 73 representantes. Así es. Pero yo lo Luego mencionaba hemos respecto a los... minorías que han tenido 30, 40 Sí. representantes. Yo decía importante Acá. respecto a los resultados prácticos, el dato de la realidad de la jornada de ayer, ¿no? O sea, es Sí, importante la de acuerdo. representación respecto a los demás, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ni FREPAP ni nadie ha tenido un resultado estupendo, pues, ¿no? Digamos, todos han Sí. Todos han perdido. llegado sí, todos han pasado con las justas a valla, incluido sí, Acción sí. Popular, que llegó a 10%. Imagínate. Si alguien tuviera 20, 25% de voto, yo diría, caramba, esto es apreciable, ¿no? Así Ahora, es. sabemos que la cantidad de representantes no guarda proporción con la cantidad de votos, ¿de acuerdo? Así Es es. otra cosa. Esa es Pero otra bueno, cosa. y el caso de FREPAP específicamente, no me sorprende que tenga ese 7-8% que ha logrado, porque había un voto fujimorista muy grande. Keiko Fujimori tuvo el 40% de voto en la primera vuelta del año 2016, ¿no? Entonces, de 40% han bajado a muy poco, a 7%. Entonces, han logrado el 15% de lo que tuvieron 4 años o 3 años con 9 meses atrás. Sí. Eso es- Entonces, el resto de ese voto sí. tenía que tener un destino. Sí. Se estaba dando un proceso de transferencia. Es normal que una parte de esa transferencia tenga destino en FREPAP, con ciudadanos de niveles socioeconómicos bajos, muy bajos, urbanos y rurales, que tenían fujimorismo y que han estado buscando a dónde desplazarse. Entonces, una parte ha ido a FREPAP. Yo pensé que una parte mayor iba a ir a Alianza para el Progreso por la similitud que tiene con Fuerza Popular como partidos, digamos, de derecha populista, ¿no? Neopopulistas, populistas de derecha. Sí. Pero Fuerza APP no logró hacer una gestión suficiente para captar más votos de esa transferencia, de tal manera que el voto fujimorista tuvo distintos destinos, distintos rumbos, ¿no? Una parte fue a FREPAP y eso es lo que ahora nos sorprende, pero yo creo que es una especie de falsa sorpresa. Lo veo como algo muy natural. Sí. Por eso decía entre sorpresa y no sorpresa, ¿no? Sino, más bien lo esperado, ¿no? Sí, Pero al sí. final todos estos grupos, todos, porque imagínate, el líder, ¿no es cierto? En la tabla de posiciones al final de la jornada de Acción Popular apenas pasa el 10%. Quiere decir que Claro. con esta colección de minorías, la negociación, la transacción, ¿no es cierto? El diálogo se imponen como el único método para conseguir que destrabar las leyes y las cosas que estaban pendientes en el Congreso disuelto. Sí, va a ser complicado, pero va a tener que darse porque el Congreso va a tener que avanzar. Tiene una agenda de temas realmente
muy importantes. Y volviendo al punto de FREPAP, lo que sí va a ser un cambio es la presencia de una docena y media de congresistas con barbas enormes, con túnicas, con un discurso religioso, fundamentalista prácticamente, que va a tener una fuerza de opinión pública muy grande, ¿no? Y los medios se van a encargar de eso, de ser el eco de esos nuevos voceros, nuevos líderes. Habrá una renovación del liderazgo. También me interesaría ver quiénes van a ser los voceros de PAP y también los voceros de la UPP, de la Unión por el Perú. Pero en el caso de FREPAP representa una alternativa radical. Sí, pero en el caso de FREPAP ¿no? son nuevos voceros, claro, pero con ideas antiguas. ¿Es así o no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y eso va a encontrar una colisión, que es un movimiento un choque muy fuerte con las ideas ultramodernas y liberales que son mucha tendencia también en representantes que han logrado una vacante, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué va a decir FREPAP frente a temas del igualitarismo de hombres y mujeres? Ahí tengo algunas dudas. Me da la impresión que ellos hacen que las mujeres caminen unos cuantos metros detrás de los hombres. Imagínate, o sea, en el milenio 3 ver estas cosas realmente parece un salto al pasado, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa, mira, Javier, mucha gente está, entre comillas, escandalizada por el voto que ha tenido FREPAP, la UPP, sorprendidos, ¿no? Yo lo veo como algo lógico, simplemente es un voto de rechazo a la corrupción. Es la derecha corrupta que nos ha puesto a FREPAP, a UPP y todo lo que tenemos como resultado, porque ese voto ha sido reacción a los escándalos de corrupción que principalmente han involucrado a una derecha corrupta que ha dominado 30 años en el escenario político peruano. Sí, pues, entonces, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero todos estos corruptos que están judicializados, en fin, son los que nos han puesto a los FREPAPs, a los UPPs y todo lo que tenemos ahora. Ese mensaje lo doy especialmente para quienes se escandalizan por tener lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos es una simple consecuencia de lo que nos deja la derecha corrupta en el Perú. Entonces, el ciudadano desinformado, sin educación, sin cultura política, desorientado, como en el juego del cuy, como ese cuchito que no sabe a qué cajón meterse, entonces se mete a donde puede, pues uno se mete a la OPP, otros a FREPAP, otros a alternativas más institucionales tipo Acción Popular, otros al populismo de derecha tipo APP, etcétera, ¿no? Entonces cada ciudadano busca su rumbo, su alternativa política, espantado porque ya no quieren votar por aquellos partidos que han generado esa gran corrupción en el país. Sí. Bueno, es una sorpresa esperada, parece una contradicción en sus propios términos, pero así es, pues, es así. Pero eso, correcto, digamos, sí, no nos impide sí escandalizarnos, porque, por ejemplo, Unión por el Perú, que además se marketeó muy bien con el nombre de Javier Pérez de Cuéllar, cuando en realidad ese partido que fundó el ex secretario general de la ONU no tiene nada que ver con esta representación actual, pero bueno, lo han sabido aprovechar y les ha rendido resultados, porque ahora hemos tenido 17 congresistas y pero sí nos escandaliza porque, por ejemplo, sí, claro, son partidos gitanos. Sí, y además representan también digamos el apoyo, el respaldo a esta línea etnocacerista que representa a Tauro Humala, que además dirige un proyecto estatista en contra de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo no escandalizarse con eso, no? Bueno, pero si hay un montón de gente que a los cuatro vientos quisieran que en el Perú haya un régimen a lo Maduro. Una dictadura, sí. Y ese mensaje ha estado en campaña y han recibido votos, ¿no? Hay una fuerza de la izquierda bastante grande, especialmente de esta izquierda radical. Por eso es que ha habido acogida. Claro, eso nos daría una estabilidad demasiado grande. Yo creo que nadie razonable quisiera que Perú tenga un régimen a la venezolana, ¿no? Pero estamos viendo acá que hay gente que prende incienso a Maduro, lo legitima, lo valida. Hay candidatos que han aplaudido a Chávez, al líder venezolano, y pueden ser ahora congresistas. Entonces,
hay un peligro latente ahí, Javier. Pero yo lo que siempre digo es que todas esas posturas extremas de izquierda han sido alimentadas por la derecha corrupta. Le he echado agua, abono y alimento a estas posiciones, porque entonces tienen acogida, porque la gente ya está harta, y los últimos 3 años que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que Odebrecht había entregado sobornos por más de $800 millones, entonces todos los expresidentes peruanos terminaron judicializados, acosados, y los escándalos de corrupción han tenido unas proporciones increíbles en el país, ¿no? Y el ciudadano ya está harto de eso, y en su poca educación y poca cultura política, a los ciudadanos medio mayoritario, busca lo que encuentra a la vista, ¿no? Sí, pues, pero además esta derecha que ha insistido, ¿no es cierto?, en que el modelo tal cual no se cambie para nada, que sea intocable, cuando en realidad incluso los propios apóstoles económicos de la derecha en el mundo, ¿no es cierto?, en un discurso ya globalizado, han reconocido que hay que actualizar este modelo económico para que, digamos, el efecto de la distribución sea mayor, sin que eso afecte, digamos, la atracción de inversiones, el desarrollo de proyectos y que no se impida el ejercicio, por ejemplo, de actividades mineras que son tan necesarias para un país como este, que es extractivista y que tiene una economía monoproductiva, ¿no? Que es mejor que el modelo estatista, sin lugar a dudas, está perforado por los mismos actores que defienden el mercado. Sí, pues. Porque es un modelo que reposa en un sistema político corrupto. Sí, y eso ha sido el Perú durante 30 años. Ahí está todo a la vista. Si no más. Y esa corrupción significa montos enormes de dinero que son producto de nuestros impuestos y que no fueron inversión social, que no fueron lucha contra la pobreza, que fueron al bolsillo de los corruptos. Así es. Sin hablar de privilegios y otras formas de despilfarro del presupuesto público. Y se la pasaban terruqueando a todo el mundo. Es un sistema que no funciona porque ellos con la corrupción hicieron que no funcione. Así es. Sí. Completamente es lamentable. Javier, creo que hay que decir esas cosas con toda claridad. Hay que decirlo sin y temor. A propósito, si se habla de derecha, pensemos que el país requiere una derecha transparente, limpia, institucional, basada en instituciones sólidas. Sí. No esta derecha que durante 30 años ha hecho de la suya con una corrupción descontrolada y que ahora se queja de que el sistema está en peligro. Cuando son ellos quienes lo han destruido. Esta derecha bruta y achorada. Sí, pues. Yo tengo las cosas bastante claras desde ese punto de vista y una visión muy crítica. Sí. Porque es necesario un cambio, pero si el cambio no se da en el mismo sistema de mercado, el cambio va a venir. Va a implosionar. A lo Chávez, una postura radical, que es lo que está alimentando esa resistencia al cambio de paradigmas es lo que está empujando, ¿no es cierto?, a esta izquierda radical completamente desaforada, estatista muchas veces, cuando esto ya es una idea superada en el milenio 3, ¿no? Entonces tenemos que hacer ajustes al modelo de todas maneras. Pero eso me da a mí pie para preguntarte lo siguiente, porque los señores representantes elegidos de FREPAP han dicho que ellos no se contaminan del sistema, que ellos no hacen asociaciones o arreglos o componendas con nadie, y que son puros e inmaculados, ¿no? Nosotros no ponemos en duda las intenciones, los propósitos y la moral que ellos pueden representar. Pero esto que lo dicen pues estando fuera del sistema y fuera del juego, ahora recién que han sido elegidos, van a entrar a ese sistema, y como sabemos el sistema está diseñado para imantar a todos los que se incorporan a él y de alguna u otra manera obligarlos a que, digamos, entren en este tipo de arreglos muchas veces vinculados con la corrupción. Claro, el sistema está hecho por personas, por seres humanos que tendrán que tener una línea de conducta y una coherencia entre la propuesta y la acción. Ellos, yo creo que no tienen la suficiente, hablando de los miembros de FREPAP, formación política. No dice por su postura ideológica, pero sí la formación política. Entonces, ¿cómo van a operar políticamente si no tienen
formación que es necesaria, ¿no? Pero también está Bueno, yo creo que sí. sí, dime. También está el tema de que esta hiperfragmentación representativa en el Congreso, como decíamos antes, va a obligar a todas las fuerzas a deponer muchas de estas ideas que son, parte de su credo natural, están en su ADN, ¿no es cierto? Pero van a tener que claudicar de ellas en pos de una gobernabilidad que se hace cada vez más necesaria, porque los proyectos se vienen postergando, están encarpetados, entonces hay que sacarlos, hay que aprobarlos, y tiene que haber pues un Congreso realmente productivo, eficiente y eficaz, ¿no te parece? Sí, claro, es una necesidad, es una demanda nacional, una demanda política. Ahora, ¿qué vamos a hacer con mucha gente también no solamente sin formación, sin experiencia política para operar en el Congreso, que tiene sus complejidades, sus procedimientos, sus mecanismos, y hay que actuar de acuerdo a eso? Yo a veces digo, un poco en broma, un poco en serio, Javier, bueno, pues habrá que rezar para que las cosas funcionen bien en el Perú. Bueno, pero ¿qué hacemos ahora cuando reclamábamos que haya una mayor coherencia y una mayor fuerza y una mayor organicidad en el sistema político peruano, ¿no es cierto? Lo cual tendría que ser con pocos partidos, con pocas representaciones políticas. Ahora tenemos 10. Está súper dispersa la representación. ¿Cuándo vamos a comenzar a construir esta unicidad y sobre todo el tema de la valla electoral, que bueno, ha funcionado solamente para el Congreso, pero para lo demás todavía se quedó abierta, y esa es una tarea pendiente que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ayudar a eso y no más bien favorecer esta fragmentación de la representación? Ahora, los grandes responsables son los partidos políticos, porque ellos han diseñado el sistema político de esta manera, y una característica del sistema político es que no hay un sistema político, no hay un sistema de partidos. Kotler andaba diciendo siempre que en Perú no hay un sistema de partidos. Varios suscribíamos ese punto de vista, porque en realidad no hay un sistema de partidos. Lo que hay es improvisaciones políticas. La conformación de listas de candidatos, por ejemplo, se da cuenta, más parecen bolsas de partidos y candidatos, ¿no? Que necesitan candidatos y candidatos que necesitan partidos, que se juntan en un mercado, en una bolsa. Entonces no hay una meritocracia, una línea de carrera dentro del partido, y partidos con regulaciones, con un sistema, valga la redundancia, partidario que establezca las reglas de juego, ¿no? Lo que es la improvisación, y eso lo han hecho los políticos, eso lo han hecho los partidos políticos. Sí, claro. No hay un sistema de partidos, te va a salir cualquier cosa. Este sistema, antisistema en realidad, no es cierto que solamente genera componendas en organizaciones que están también diseñadas como vientres de alquiler, franquicias o bolsones, ¿no es cierto? No tienen pues una vida partidaria, no tienen una ideología unitaria, no hay la disciplina que a veces se requiere en ciertas gestiones. Entonces no hay pues una representación política realmente orgánica en este país, y mientras no la haya, la ciudadanía va a andar a la deriva en temas de representación, porque sus intereses no se van a ver justamente representados en los parlamentarios. Exacto. Y vamos a seguir con este sistema perverso. Sí. Y cada vez que hay elecciones, a tirar los dados a ver qué sale. Ahora tú hablabas de que salga un desastre, sí, el día que venga el apocalipsis nos vamos a quejar de lo que hemos creado. Sí, pues es un Frankenstein, es un Frankenstein. Ahora tú hablabas tema de la falta de formación política, sí, claro, pero también como dice la Realpolitik, que es la política real, la de la calle y la del día a día, pareciera, yo soy muy escéptico con esto, pero pareciera confirmar que en realidad ya la formación política casi no sirve o no vale,
¿Qué es lo contrario de lo que debería hacer? Y lo único que impera es el tema de la emoción y las maneras en que uno se conecta con la ciudadanía a través de las redes sociales diciéndole cosas que en realidad no son, o mintiéndoles, estafándoles, o contradiciéndose a sí mismo, y la ciudadanía realmente esperanzada y crédula en muchas porciones y grandes segmentos, cae pues en el juego y termina eligiendo a gente que no debería estar ahí, ¿no? Pero, y nuevamente recalamos en el sistema de partidos que no tenemos, ¿no? Que los partidos no han logrado construir un sistema donde ocurra lo que muy bien has escrito. ¿Se te escucha lejos, Lucho? A ver, no sé cómo anda la conexión. A ver, ya sí, se ha cortado. Vamos a ver si retomamos ya para la parte final con Lucho Benavente. Ya volvemos, amigos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Bien, amigos, estamos nuevamente conectados con Lucho Benavente, director de Vox Populi. Estamos justamente en la parte final del análisis de la jornada electoral de ayer. Lucho, te quería preguntar, Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, digamos el gran triunfador de esta jornada, aunque pues una victoria pírrica, ¿no? Con 10%. Dice que la victoria de ayer podría convertirse en la derrota del 2021 si es que no logran conectarse con la ciudadanía y representar realmente sus demandas. ¿Qué dices? De acuerdo, eso es válido para todos los partidos, ¿de acuerdo? Los partidos tradicionales en general se han desconectado de la ciudadanía principalmente por la corrupción. Acción Popular no tiene registro de acusaciones de corrupción fuertes, por lo menos en la última década, por eso no han sufrido las consecuencias del castigo popular ante la corrupción. Pero ha habido esa desconexión. Los partidos se han puesto de espaldas a la realidad, se han dedicado al blindaje, a mantener la argolla, la cúpula, los privilegios, los lobbies, los beneficios paralelos, indebidos, ilícitos, etcétera, ¿no? Y todo es muy visible, la vanidad y el placer de la política. Y se pusieron de espaldas a la realidad, de espaldas al pueblo, ¿no? Entonces, lo que dice el señor Guevara es válido para Acción Popular y es válido para cualquier partido político, ¿no? Ellos, además, en Acción Popular enfrentan una situación compleja de que logren ponerse de acuerdo en torno a una candidatura. Sabemos que hay varios precandidatos y que las cosas están muy tensas. Eso es normal en un partido democrático. Esperemos que sepan decantar esa situación, ¿no? Precisamente se habla de un lío ya interno por la candidatura sobre todo entre Muñoz y Barnechea, ¿no? Y el propio Mesías Guevara. Bueno, sí, también se sabe que Javier Audi Canseco tiene expectativas, Johnny Lejano también las tiene. Entonces ahí tenemos 5 figuras con expectativas, y es natural en la política tener expectativas presidenciales, ¿no? La cosa es hacer un juego político interno adecuado, maduro, transparente, limpio, y que eso decante finalmente y va a ser el candidato de Acción Popular. Bien, Lucho Benavente, muchas gracias por tus declaraciones. Ya estaremos en contacto próximamente. Un gran abrazo. Gracias por la invitación, Javier. Un abrazo también y un saludo para todo tu público. Gracias. Ok. Amigos, ya cerrando el programa, lo que tenemos que decir es que en esta
en esta contienda día de ayer, ¿no? Bueno, básicamente se ha confirmado lo que ya veníamos previendo, ¿no? Que iba a haber pues un voto de resistencia, de rechazo al tema de los partidos vinculados a la corrupción, como bien se ha descrito por los analistas, y que esto tiene pues representa, tiene la lectura de un nivel de confianza, de recuperación de confianza de la ciudadanía en la política, al no elegir y sacar del mapa electoral las representaciones ya conocidas como el APRE, el PPC o Solidaridad Nacional, ¿no? Y más bien apostar por estos nuevos grupos, nuevos entre comillas, ¿no? Sobre todo FREPAP, que ya tiene más de 40 años, y Acción Popular, que tiene más de casi 70, pero en la vida política efectiva, con poca representación en las autoridades, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa entre la representación de FREPAP, que es absolutamente ultraconservadora, con un credo muy poco resistente a los cambios o a la transacción o la negociación, pero va a tener que hacerlo porque el juego de la política es otra cosa, va más allá del ejercicio de la religiosidad popular, que es muy respetable, ¿no? Pero en la política el idioma y los modales son otros. Entonces veremos cómo se comportan ellos junto con lo que pueda hacer Acción Popular y también Alianza para el Progreso, sobre todo para hablar de los grupos que están más arriba en la tabla de posiciones que quedó ayer. Bueno, con expectativa nos despedimos de ustedes. Mañana nos reconectamos. Javier Monroy, las gracias por su atención. Buenas tardes.